Hola, amigos y amigas, soy Angélica Carreño y hoy tengo el agrado de presentar a un gran amigo de muchos años que es un contactado, conocedor profundamente del fenómeno OVNI y que está acá para conversar algunas cosas que son muy interesantes para todos nosotros. Y una de esas cosas importantes, además de sus experiencias vitales, es que nos pueda contar sobre el origen de la vida en la Tierra, cómo se gestó la humanidad, pero contado desde lo que los hermanos mayores, los hermanos galácticos, le han contado. Yo puedo contar, por supuesto, lo que tengo de las regresiones a vidas pasadas con mis pacientes, pero lo interesante es que aquí está una persona que sí ha estado en las naves, que sí ha estado en contacto con seres extraterrestres de diferentes razas, y que pudiéramos revisar un poquito este tema. Bueno, abordemos un poquito esto. Cuéntame un poco de tu experiencia, cómo se ha ido gestando todo esto tan interesante. Bueno, mi experiencia se inicia prácticamente en vidas anteriores, ya sus orígenes tienen vidas anteriores, y en el transcurso del tiempo yo logro recordar esas experiencias, ¿no es cierto? Y me vienen a la mente una serie de situaciones, una serie de acontecimientos que se produjeron. Y estos acontecimientos cada vez se van haciendo más frecuentes, ¿no es cierto? Y cada vez van tomando como más fuerza. Cuéntanos un poco de esto que tú recuerdas. Principalmente vidas anteriores, experiencias de vidas anteriores que me tocó vivir en distintas situaciones. Algunas de ellas en lugares que son realmente increíbles, que se podría decir que pueden ser planetas distantes, realidades paralelas a la nuestra. Eso es muy interesante. Desde donde se origina prácticamente el inicio de esta historia, digamos, de cómo partió. Desde el momento en el cual fuimos entrenados, un grupo de personas en una escuela que se encuentra en la constelación de Orión, principalmente en una de las estrellas de Orión, que se llama Mintaka. Desde ese punto hacia adelante se inicia, digamos, la historia con todos los detalles de la experiencia que significó al final el poder retornar y estar aquí en este tiempo, ¿no es cierto?, viviendo una experiencia de vida más que se van sumando a las que ya tenía anteriormente. Muy interesante, porque todas las pirámides de Egipto están justamente alineadas en la constelación de Orión. Correcto. Cuéntanos un poquito cómo te contactaste con ellos, cómo la verdad acceder que a todo ese conocimiento maravilloso de mundos paralelos, de mundos interdimensionales, porque la realidad no solamente se da en este mundo físico, sino que hay diferentes mundos paralelos y mundos interdimensionales. Correcto. Que eso es algo que tú pudieras contar. Sí, eso es algo que cada vez toma más fuerza y evidentemente se va haciendo más de mayor conocimiento, ¿no es cierto?, por parte de las personas. Ya se sabe que existen realidades paralelas y en esa realidad evidentemente hay otros seres, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, dotados de otra inteligencia, que coexisten dentro del mismo sistema, ¿no es cierto?, y que además tienen la capacidad de poder pasar desde esa realidad a la realidad nuestra. Nosotros tenemos seres que habitan dentro de la misma galaxia y tenemos además seres que habitan dentro del mismo sistema interdimensional planetario, es decir, en forma paralela. Este sistema interdimensional planetario tiene un símbolo que es un código que portan las naves, ¿no es cierto?, que me gustaría de hecho acá dibujar. Sí, te lo había hecho anteriormente. Un Sí. anillo. Exacto. Fantástico. Y ese es el símbolo. Sí, este es el símbolo, Para que tú lo es muestres. un círculo con dos, que pudiéramos decir como Palo, círculo, palos palo. o rayos, claro, palos a los lados. ¿Y tú notaste ahí algo que...? Sí, que son símbolos, digamos, de una realidad interdimensional. Aquí estaría, la realidad estaría entre las dos dimensiones. Entre las dos dimensiones. Entre las dos dimensiones. Entonces eso en el fondo es un símbolo que te dice de que algunos seres que nos visitan no provienen de un plano, digamos, de un planeta físico propiamente tal en este sistema solar, sino que vienen de otras realidades, algunas Exacto. inclusive en forma paralela. Claro. Y este es el símbolo que la nave porta. Viene de una realidad interdimensional paralela a la nuestra. Y a veces enormemente elevada. Hay muchas personas acá
que han venido de estas realidades y han venido justamente para ayudar en el proceso de ascensión de lo que Correcto. vamos a hablar más adelante. Correcto. Entonces, cuéntame un poquito cómo comenzó, cuál fue el inicio de estas primeras colonias. El inicio de estas primeras colonias en el planeta Tierra se gestaron una vez que el planeta perdió temperatura. Este fue un planeta que en su momento tuvo mucha temperatura y no podía ser habitado por lo mismo, ¿ya? Entonces en realidad aquí existió la participación de varias razas de seres que ayudaron a poder gestar este sistema planetario para poder hacer que la vida pudiera ser factible, ¿ya? Entonces estamos en un planeta el cual fue preparado para que la vida pudiera darse. Y por eso tenemos tanta maravilla, tenemos tantas especies distintas, tenemos tantos tipos, digamos, de frutos, ¿no es cierto? Tanta variedad, por lo mismo, porque evidentemente fue preparado para que existiera esa abundancia, ¿ya? Y una vez que esa abundancia fue creada, ¿no es cierto? Y se fue dando cada vez con mayor fuerza, fue instaurada la primera colonia de seres acá en este sistema solar, ¿m? La que después viajó y evidentemente se consolidó acá en este planeta. La primera unidad que llegó a este planeta provenía de Neptuno, ¿ya? Y el símbolo de Neptuno es el tridente. Entonces los primeros seres que llegaron, la primera colonia de seres que llegaron a nuestro planeta fueron los de Neptuno. Estos seres, cuando llegaron acá, forjaron las primeras grandes civilizaciones, ¿ya? O sea, lo que hay que entender aquí es que las civilizaciones posteriores a la primera fueron herencia de la primera, ¿ya? Entonces una vez que se gestó la primera, de ahí surgieron otras civilizaciones más, algunas inclusive se perdieron en el tiempo y unas nuevas renacieron rescatando parte del conocimiento que las civilizaciones anteriores habían perdido, ¿ya? Y las posteriores... Eso siempre que sea en ese mismo lugar, porque lo que yo he visto a través de las regresiones es que llegaron seres de diferentes mundos, diferentes realidades, unos más evolucionados, otros menos, y llegaron a diferentes partes de la Tierra, de tal manera que nosotros somos parte de un mestizaje de un sinnúmero de civilizaciones que vinieron del espacio, somos seres cósmicos, tenemos en nuestro ADN toda una biblioteca maravillosa que por eso es que están tan interesados nosotros también, porque formamos parte de la familia cósmica. Claro, correcto. Entonces, en realidad ha habido una secuencia dentro de las civilizaciones más antiguas, pero también hubo en China, en diferentes partes al mismo tiempo y también en el mar. Exacto. Es tal cual como tú lo has dicho, aquí se trata de varios tipos de seres, ¿no es cierto?, que participaron y permitieron de que todo esto pueda gestarse aquí, ¿ya? Esto que se analiza hoy en día, esto que se evalúa hoy en día, no escapa mucho de la realidad, porque cuando tú lees los textos bíblicos, tú encuentras ahí de que aquí hubieron varios seres que participaron, ¿ya? O sea, Dios no trabaja solo, ¿no? ¿ya? Aquí hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, están todos nombrados, hay una jerarquía de seres cósmica que está en todo. Exacto, que pero, participan. Claro, en la medida en que nosotros fuimos descendiendo de las dimensiones, hubo grandes seres como los Elohim y otros que eran jerarquías que fueron prácticamente los dioses creadores. Correcto. Así fue como se dio. Entonces, lo que hizo esta primera civilización, ¿no es cierto?, fue instaurar los primeros templos sobre el planeta Tierra, ¿ya? Fue lo primero que hizo. Entonces construyó una serie de templos en distintos lugares del planeta, y estos templos fueron alineados en sus vértices unos con otros, los cuales además estaban en distribución representando las constelaciones, ¿ya? Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, que las pirámides representan Orión, y hay otras pirámides, por ejemplo el caso de México, que están alineadas con la constelación de las Pléyades. De las Pléyades, exactamente, que fueron los primeros que llegaron. Correcto. Se dice que ellos fueron los primeros que llegaron para ayudar a la humanidad. Exacto. Entonces, esta primera colonia que se forjó aquí tenía un conocimiento muy avanzado, comenzó a construir estos templos, comenzó a alinear estos templos, y una vez que ya estos templos quedaron alineados, comenzó a mover la fuerza del planeta. Es decir, se anclaron a la red electromagnética planetaria y comenzaron a usar la energía de la red electromagnética, y a través de la energía... Unidos. Claro, comenzaron, en fondo lo que hicieron, colocaron... todo el planeta. La pirámide... La parte de la energía electromagnética, por eso es que se han construido templos encima. Correcto. De ellos. Las pirámides funcionan como condensadores, ¿ya? Electromagnéticos, y en el fondo lo que hacen, almacenan parte de la energía y la distribuyen en red a través del planeta.
Pero estos primeros templos que se formaron, ¿no es cierto?, que se construyeron con esta primera civilización que llegó aquí, orientó todos estos templos en una posición tan perfecta que quedaron todos entrelazados geomagnéticamente. Y a través de ese entrelazamiento geomagnético, ellos lograron poder utilizar la fuerza, ¿no es cierto?, que se encuentra en el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un magnetismo extremadamente poderoso, el cual es usado por los centros energéticos, ¿no es cierto? Y estos centros energéticos serían definitivamente las pirámides que están construidas alrededor de todo el mundo. Tú tienes pirámides sobre la Tierra y tienes también una bajo serie de pirámides bajo el mar. Y bajo las montañas. Y debajo de las montañas. China las tienen ocultas. Exacto, correcto. En diferentes lados también las tienen Y ocultas. ya se sabe incluso que bajo el mar hay más pirámides que sobre la superficie de la Tierra. ¿Ya? Eso ya se sabe, no es ningún Bueno, misterio. toda Atlántida, toda Lemuria tuvo pirámides, y Exacto. cuando se hundieron, bueno, pirámides Exacto. bajo el mar. Entonces lo que te quiero explicar es lo siguiente. Esa primera civilización que llegó aquí, que se instauró y construyó los primeros templos en distintos puntos del planeta, lo primero que tuvo que hacer para poder ubicar los templos fue cartografiar el planeta. ¿Ya? Entonces, Muy ya, caperuso, ahí tú demasiado. tienes ya la primera señal Demasiado, de entonces, que estás ante un conocimiento extremadamente avanzado, ¿no es cierto? Y que era necesario para poder Claro. permitir que esto fuera evolucionando. ¿Te das cuenta? Entonces, al cartografiar el planeta, ellos ya conocieron inmediatamente la posición exacta. Entonces, realmente los templos ceremoniales que tenemos ubicados hoy en día en la Tierra no están en una posición al lote. Tú te das cuenta, por ejemplo, con una brújula, que están alineados al norte magnético. Y son Es lugares decir, de poder. son lugares de poder. Un vértice de una de las caras de la pirámide está alineada al norte magnético. Tú tienes el norte magnético y también tienes el norte verdadero, que es una pequeña diferencia, ¿no es cierto?, que se produce al lado izquierdo de la brújula, ¿cierto? Y está cambiando el eje de la Tierra. Y además el eje de la Tierra va cambiando y evidentemente va cambiando también la distribución geomagnética de los puntos sobre el planeta. O sea, hay una modificación de todo. Esta colonia que instauró, que construyó estos templos, fue en el fondo la colonia madre, por decirlo de alguna manera, o la civilización madre de las siguientes civilizaciones que se gestaron aquí, ¿ya? O sea, esa colonia vendría siendo nuestros abuelos realmente, ¿ya? Pero los pleiadianos, dice, según el ser La uno, verdad, entonces, el ser uno, digamos, es canalizado por unos señores que realmente lo que hablan son los pleiadianos. Correcto. Ellos hablan su propia historia. Correcto. Entonces tú vas a contar tu historia. Sí, correcto. La verdad es que aquí se trata de varios tipos de seres, porque tú tienes que pensar que sobre el planeta hay distintas razas, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos asiáticos, tenemos blancos, tenemos, ¿no es cierto?, gente de color. Allá arriba es exactamente lo mismo. Existen distintos tipos de razas con distintos tipos de rasgos. Claro, ¿ya? Wang Di, por ejemplo, se dice que llegó en un dragón alado. Eso Claro. fue en China. Sí, correcto. Pero el feo en Grecia, y Quetzalcóatl en México, Claro, y claro. Ioannes en Sumeria, Exacto. y así que cada uno ha habido Exacto. grandes seres que han venido a ayudar, digamos, y a llegar conocimientos a la humanidad que está en sus comienzos. Esta colonia que se forjó en nuestro planeta tuvo sus inicios en nuestro océano Pacífico. ¡Wow! Así de increíble. Entonces, imagínate la antigüedad. Nosotros tendemos a creer que las pirámides de Egipto son las más antiguas del planeta. Pero, ¿qué hay de las momias, por ejemplo, de Chinchorro? Sí. Son más antiguas que las momias Son de más Egipto. antiguas, sí, ¿Ves? de todas maneras. Entonces, Tú hablabas algo de la isla de Pascua. La también, isla de Pascua se sabe que es un trozo de Lemuria, que se hundió en el Océano Pacífico. efectivamente, Pero que claro, hay pirámides también ahí, absolutamente. así Hay como pirámides existen también. pirámides allá en Tacuba. También las hay, distribuidas por distintas partes del planeta, tanto sobre la superficie como bajo el agua. Esta primera colonia que se forjó, que fue la colonia madre, ¿no es cierto?, que, como te explicaba, se generó en sus inicios con la colonia que vino de Neptuno. ¿Mm? Construyó los primeros transportadores cuánticos, Wow. ¿ya? Explica un poquito qué son los transportadores cuánticos. Los transportadores cuánticos son estructuras que componen una serie de elementos en distribución que permiten la abertura de portales. Ya, eso es muy importante. Y estos son alimentados con la energía geomagnética del ¿Y planeta. qué sería un portal? Un portal- ¿Podrías tú explicarles? Un portal viene siendo una especie de arco, Sí, el cual tú encuentras representado en muchas culturas. Sí. Por ejemplo, los incas tienen esos arcos. sí. En Tiahuanaco
tú encuentras también esas columnas de piedra que son con forma de arco, están representados en distintos puntos. Hay fotografías de puertas, ¿no es cierto?, en piedra, en distintas culturas de Perú, de Bolivia, y en el fondo lo que eso representa... Piedras que son portales. Y piedras que son portales. Y en el fondo eso lo que representa es los elementos que ellos fabricaron en esos tiempos para poder traer personas, ¿no es cierto?, desde un punto a otro. Sería entonces como una puerta de entrada a otra dimensión. Exacto. Te conecta esta dimensión A otra dimensión. con otra dimensión y permite la llegada de otros seres. ¿Ya? Se dice que la Tierra es un portal. Tú generas un puente. La Tierra es un portal porque en la Tierra están todas las dimensiones. Exacto. Sí, es así, están todas las dimensiones. Entonces, a través de estos generadores cuánticos, ¿no es cierto?, que ellos construyeron utilizando la energía y la distribución de las pirámides sobre los arcos geomagnéticos del planeta, ellos permitieron poder activar esto y comenzar a traer los primeros seres hacia la Tierra. Y ahí los primeros seres que llegaron, uno de los primeros seres que llegaron fueron los de Sirio, ¿ya? Y estos seres tenían una particularidad, que tenían aspecto de felino, ¿ya? Entonces el rostro era como de felino y tenían un tamaño considerable, eran bastante grandes. Ya estamos hablando de seres que miden aproximadamente unos 4 metros, 5 metros, una raza felina. Exacto. Y ellos conformaron la primera gran civilización. Eso es lo que ellos dicen. Y esa primera gran civilización tiene un nombre, se llama la civilización de Arcum, que significa arca. Le llamaron arca. Porque evidentemente trajeron desde otras realidades otros seres, y con esos seres conformaron la primera gran civilización con distintos tipos de seres. ¿Ya? Esta civilización se desarrolló y alcanzó un nivel tecnológico importante y comenzó a instalar otros templos más en otras ubicaciones del planeta. Entonces, en realidad, todo lo que se gestó posteriormente proviene de una civilización inicial que se llama Arcum, que significa arca. Ellos trajeron piedras maravillosas en la época del mundo, trajeron plantas, trajeron animales como el caballo, claro, trajeron frutos. Exacto. Prácticamente iniciaron la vida. Iniciaron la vida, correcto. Y se ubicaron en distintos lugares. Luego de eso, después de un tiempo más o menos importante, vino otra civilización que, al ver lo que se había logrado acá, intentó tomar esta civilización, tomar el control de esta civilización, y evidentemente nuestros abuelos, los que nos pusieron aquí, tuvieron una gran guerra y una gran batalla, tuvieron que luchar contra esa civilización. Esa fue la primera gran batalla que se dio en el cielo. Como lo que cuenta en Mahabharata. Exacto. Y esa gran batalla hubieron muchas bajas y hubieron varias razas que se replegaron. ¿Ya? Tú tienes que pensar que esta guerra es una guerra con unas armas que son descomunales, porque que no se conocen, porque claro, se supone que son bombas atómicas, pero lo que tú decías es una bomba electromagnética. Son prácticamente armas plasmáticas. Son cosas, pero así extremadamente poderosas. Desintegran la materia. Y fue en el continente de Mu donde se dio la primera gran batalla. Entonces, en realidad, lo que tú encuentras ahí es una civilización muy grande que se gestó ahí, en esa zona, y que además vivió una batalla extremadamente fuerte. Muchos de sus templos fueron destruidos, algunos seres que fueron capturados fueron confinados en un punto del planeta, otros fueron transportados de esta realidad a una realidad paralela y quedaron en esa realidad atrapados. ¿Ya? Y así fue como continuó todo, digamos, la vida en el planeta, y pudo volver la paz y pudo volver la tranquilidad. Pero estos seres, ¿no es cierto?, maravillosos, que fueron los que nos ayudaron a formar las primeras civilizaciones, estoy hablando de Arcum, en especial estos seres que son los felinos, se desplegaron hacia las zonas montañosas altas y ahí construyeron sus primeras fases.
y esa zona es los Andes. Entonces desde los Andes, sí, es realmente un privilegio. Desde los Andes ellos bajaban hacia los pueblos y compartían el conocimiento con las culturas, con los incas, con todo. Y ese conocimiento es en distintas materias, ¿ya? Tanto en el área de la salud, ¿no es cierto?, como en el área del cultivo de los frutos. Son distintas informaciones que son extremadamente avanzadas que le permitieron a los pueblos poder subsistir en esas regiones aisladas y poder sobrevivir en el tiempo. Entonces, posteriormente, después de eso, vinieron otras grandes civilizaciones, como fue la civilización de la Atlántida, que también alcanzó un nivel tecnológico muy alto. Muy alto. Y que también vivió un... Era más tecnológico, en cambio eran más espirituales, incluso en un comienzo estaban en quinta dimensión, prácticamente en una dimensión más etérica. Exacto. Incluso se dice que antes también estaban en lo que es actualmente la Patagonia, y se han descubierto también verdaderos gigantes. Sí, hay textos que hablan de los gigantes de la Patagonia, sí. Claro. Es curioso porque la pregunta es por qué estaban ubicados en esa zona. Ese siempre ha sido como la pregunta. O es paralelo al Lemuria, o es anterior al Lemuria. Bueno, yo diría que es posterior a Lemuria porque, a ver, la Biblia habla de gigantes, sí. ¿Ya? Y en eso es súper claro, o sea, no queda ninguna duda que realmente existieron y caminaron sobre. Las regresiones se habla de eso. Sí, también, de gigantes. Estas civilizaciones que se gestaron finalmente fueron transportando el conocimiento y lo fueron llevando, y así fue como se formó también la civilización egipcia, que tuvo su cúspide, ¿no es cierto? Y después al final terminó su último día. Muchos de ellos llegaron de la Atlántida. Claro. Y manejaban todos estos conocimientos y sabían de muchas cosas, y bueno, ellos hablan principalmente de eso, de cómo se gestó la vida acá, cómo se dio y cómo se fue desarrollando, principalmente eso. Es una historia muy bonita. También hablan de que nosotros vamos a encontrar esos registros, y en el fondo eso nos va a ayudar a poder despertar más todavía y poder comprender un poco nuestra propia historia, porque para poder avanzar necesitamos comprender nuestra historia, nuestros orígenes, todo. Es fundamental, es fundamental. Eso haría conciencia de que todos somos hermanos. Exacto. Y somos hermanos con los seres del cosmos también. No solamente que somos hermanos, sino que familia, además, claro, además no existe la frontera. Las fronteras las inventó el hombre, porque realmente nosotros fuimos puestos acá y con la libertad absoluta de poder movernos, ¿no es cierto?, tranquilamente. Sí. Y estrechar nuestras manos con nuestros hermanos que están a lo mejor en un país cercano, sin tener que atravesar una frontera o de alguna manera estar divididos por algún nombre o algún cordón imaginario. ¿Te das cuenta? Sí. Somos todos hermanos, esa es la realidad. Y todos venimos exactamente en misión a la tierra. Permanentemente, vamos y venimos, somos todos viajeros, no hay ninguna duda de eso. Me quedó súper claro eso en el tiempo, y creo que es importante recalcarlo. La muerte no existe, definitivamente. La muerte es un truco de la vida. Y lo interesante es que las personas no solamente pueden estar acá en la tierra, sino que de repente están en otros mundos y luego vuelven y traen nuevas experiencias, y eso es muy interesante. Exacto. Claro, porque hay muchas regresiones que las personas cuentan experiencias de mundos dimensionales verdaderamente maravillosos, y que han venido justamente para ayudar con su presencia acá. Lo bonito es recordar, es poder recordar, entender, comprender, y eso se logra a través del conocimiento y a través, digamos, de la práctica meditativa, ¿no es cierto? Sí. Uno comienza a introspectarse, porque todo el mundo como que tiende a buscar hacia afuera, pero en realidad aquí al revés, uno tiene que mirar hacia adentro. ¿Y tú tuviste una práctica meditativa intensa allá en el Tíbet? Yo estuve con los lamas tibetanos meditando, aprendí varias técnicas de ellos. ¿Tuviste varios años? No estuve en el Tíbet, estuve en templos que son tibetanos, algunos que están ubicados en Brasil. También estuve meditando acá en Chile. Tengo amigos que también hacen prácticas meditativas. Pero en el fondo lo que estuve haciendo, estuve en una introspección, en una práctica interna, o sea, interior, permanente, ¿ya? Porque Buda explicó que para poder de alguna manera comprender los orígenes de uno, para poder desarrollarse uno espiritualmente,
uno tiene que confrontarse, y eso es lo que la gente no entiende. ¿Qué es confrontarse? No es confrontarse hacia afuera, no es, sino que hacia adentro. Tú te confrontas interiormente. ¿Cómo te confrontas? Preguntándote quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces yo durante mucho tiempo comencé a confrontarme interiormente y estuve en una búsqueda muy fuerte. Y en esa búsqueda conocí mucha gente. Algunas personas me aportaron cosas extremadamente buenas, otras personas en realidad me confundieron un poco, pero yo al final rescaté lo positivo. Y al final me di cuenta, exacto, lo que he sentido, y al final me di cuenta que realmente el único que tiene la información de quién es uno, hacia dónde va y de dónde viene, es definitivamente uno mismo. Exactamente. ¿Ya? Es encontrar el maestro interior. El maestro interior, eso es así, tal cual. Y Buda lo dijo, para alcanzar la iluminación, para poder lograr comprender el verdadero objetivo de la vida y cuál es la misión de cada uno de nosotros acá, es extremadamente importante que nosotros lo busquemos interiormente. ¿Ya? Porque existen leyes que son cósmicas, ¿ya? Y una de esas leyes dice de que el que busca siempre encontrará. Sí. Entonces ahí se te pasa la primera señal, se te entrega la primera señal de que tú puedes pasar un tiempo buscando interiormente, pero que no va a ser en vano, que tarde o temprano tú vas a encontrar lo que tú estás buscando. Sí. ¿Ya? Lo que estás buscando tú en el universo, te está buscando a ti incansablemente también. Alguien dijo, no me buscarías si no me hubieras encontrado. Suena bonito, suena maravilloso. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer realmente es hacer un trabajo interior, desarrollarnos interiormente, y las respuestas afloran solas, están dentro de uno. Yo comencé a hacer esa práctica meditativa y conforme avancé comencé a alcanzar niveles, ¿ya? Hasta que llegué a un punto en el cual comencé a sentir algo que es pero rarísimo, que cuesta Es como el explicarlo. despertar de la conciencia, que de alguna manera produce también algunos síntomas. Es una cosa interior extremadamente fuerte, sí, fuerte, porque en el fondo es una luz que despierta. Sí. ¿Ya? Y esta luz en el momento que despierta se expande, y en el momento que se expande viene a la conciencia tuya todos tus recuerdos hacia atrás. ¿Ya? Tú logras verte tal cual como tú eras en vidas anteriores. Entonces lo que me pasó fue que yo logré verme en vidas anteriores, y en esas vidas anteriores que logré verme me pude ver como un ser astronáutico, un ser extraplanetario, o sea, Todos lo cual me causó un asombro pero increíble. Todos venimos de otros lados, ¿verdad? Definitivamente. Y cuenta un poco tu experiencia, qué lindo, ¿eh? Hermoso. Bueno, ahí a través de eso logré verme piloteando una nave, ¿no es cierto? Y me vi, digamos, envuelto en una gran responsabilidad que significó traer gente a la Tierra, ¿ya? Vi parte de lo que fue mi entrenamiento en esos planetas también, vi a mis maestros, quienes me entrenaron, también vi a mis verdaderos padres. ¿Te refieres a Mintaka? La escuela de entrenamiento estaba localizada en Mintaka, efectivamente, esa es la escuela de entrenamiento, y ahí, digamos... ¿Un poco Mintaka de dónde es? Mintaka es una de las 3 estrellas de la constelación de Orión, ¿ya? Viene estando representada en Egipto por la pirámide más chiquitita. Está Keops, Kefren y Miserino. Mintaka sería Miserino, la pirámide más chiquitita. Pero curiosamente la pirámide más chiquitita es la más importante, porque es la escuela. De ahí es de donde se forman todos los que van, en el fondo, a exploraciones, a viajes, a experiencias, digamos, siderales. ¿Y tú eras un comandante de una nave? Yo viajaba y yo iba a cargo de una nave, efectivamente. Y me pude ver y me vi vestido con el traje. ¿Y eso en qué época te viste en esa regresión? No, o sea... Porque en una ocasión me contaste cosas muy interesantes, pero muy atrás. Pero en esta ocasión tiene que ver algo con algo más cercano. Me vi en... Es que cuando tú tratas de ubicar esta experiencia en un tiempo determinado, tú te das cuenta que esa experiencia se sale del tiempo. Ya. Porque la regla temporal que tiene uno es muy pequeña, y esa experiencia perfectamente podría haber acontecido
muchas vidas hacia atrás. Claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces, no se logra determinar. Ahora, sí se puede determinar qué ocurrió después. Y ahí es donde yo entro a esta realidad. Ya. ¿Ya? Yo vine a cargo de un navío grande, de un tamaño más o menos considerable, y este navío se llamaba Artemis, y era totalmente tecnológico. Se pilotea la nave a través de un cintillo que desciende del techo y se monta sobre la cabeza. Este cintillo va conectado a distintos terminales de tu cerebro, digamos centros nerviosos, y a través de ese cintillo y dos unidades en las cuales tú pones tus manos, tú controlas y piloteas la nave. La nave es absolutamente inteligente, es como una célula. Es como parte de tu cuerpo. Se integra a ti, Claro. ¿ya? Sí. Y es como una célula. Y tú pasas a ser como la mitocondria, ¿me entiendes? Ya. Y todo el funcionamiento interno de la nave lo hace a través de los fluidos, de los líquidos. Es decir, la nave desde los mismos líquidos, desde la misma humedad, la nave obtiene el hidrógeno, obtiene el oxígeno, ¿no es cierto? Y también absorbe la energía solar. Es una unidad que tiene la capacidad de poder ablandarse, estirarse, adquiere cualquier forma, ¿ya? Pero está construida para poder proteger a los seres que van dentro, ¿ya? Entonces puede realizar una serie de saltos de un punto a otro y puede lograr llegar en segundos a una ubicación en forma exacta y puede además hacerse invisible. O sea, navega por posicionamiento. Exacto. Acá y se va hacia el otro lado. Exacto, claro. Y al mismo tiempo se hace invisible, Se hace invisible. porque Tanto- cambia la vibración molecular. Exacto, porque lo que produce es una alteración a nivel de la vibración molecular del objeto. Entonces, este objeto puede pasar externamente a componer una estructura sólida y también puede pasar a componerse o a tomar una forma como de gas. La lavas, Y al punto de hacerse prácticamente invisible. tú tripulabas tu nave en el gran cuerpo de La verdad es que en esa oportunidad veníamos 6 personas y estas personas que yo traía venían en misión. Nosotros fuimos elegidos para venir en misión acá al planeta y la misión era extremadamente importante. La gente en el planeta estaba muriendo producto de las pestes, habían enfermedades que eran extremadamente complejas y llegamos en un momento en el cual la humanidad estaba en peligro de extinción. Entonces se nos dio la orden de llegar aquí y rescatar y revertir la situación. No ¿Eso fuimos en qué época fue? Esa es la parte que yo no te puedo decir la época exacta. De acuerdo a Digamos, la porque- vestimenta, más bien uno se ubica más bien por el vestuario. Claro, mira, lo que no puedo determinar es la época en el planeta donde estábamos, porque no puedo determinar eso. Pero sí puedo determinar el lugar exacto donde llegamos Ya. y donde bajamos y donde en el fondo nos infiltramos entre medio de la gente del pueblo y todo. Nosotros llegamos en el 1860 y llegamos al norte de Norteamérica, y llegamos a un pueblo que se llama Bennettsville. Y ahí en ese pueblo de Bennettsville nosotros iniciamos nuestra misión. ¿Ya? Estas 6 personas que venían dentro de la nave y que venían además al mando mío, cada uno venía con una misión. ¿Ya? Ahí habían expertos biólogos, habían gente que dominaba todo esto relacionado con lo que es la curación, ¿no es cierto? Y la reversión de las enfermedades. Y veníamos 4 hombres y 2 mujeres. Y bajamos ahí en ese lugar y nos infiltramos con la gente del pueblo y adquirimos las costumbres de ellos después de un largo tiempo de entrenamiento del lugar de donde venían. Y ahí, en ese lugar, se inició la misión. Pasó un tiempo, alrededor de 5 años, que estábamos trabajando ahí. Ya habíamos logrado avances notables, principalmente a nivel de los hospitales que se encontraban tanto en ese pueblo como en otros pueblos más. Habíamos logrado ya prácticamente revertir casi todo el daño. Logramos salvar muchas vidas. Pero
ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Y ahí fue donde hubo un enfrentamiento en el pueblo donde nos encontramos, donde vivíamos, un enfrentamiento, y producto de ese enfrentamiento le dispararon a una de las personas que venía con nosotros. Y esa persona que venía con nosotros, encontrándose ahí a punto de morir, nosotros como responsables, y yo personalmente como responsable de la misión, tuvimos que actuar y tuvimos que salvarle la vida. Y en ese proceso de actuar y salvarle la vida, quedamos en evidencia de todo el pueblo. Y ahí el pueblo vio realmente Eran unos brujos. que era, claro, quién éramos nosotros. Y pensaron miles de cosas, muchas de las cuales no entendían. ¿Y los persiguieron? Y comenzaron a perseguirnos, claro. Y tuvimos que huir, y eso significó que tuvimos que regresar a la nave donde estábamos, y tuvimos que regresar al planeta, volver. Pero cuando regresamos al planeta, se produjo realmente, ahí tomamos recién conciencia de lo que habíamos hecho, y recién ahí pudimos saber realmente qué fue lo bueno y qué fue lo malo que hicimos. Los seres extraterrestres tienen reglamentos, y son reglamentos extremadamente estrictos. Yo te los voy a nombrar acá para que tú sepas. Está terminantemente prohibido engendrar hijos, no puede generar vínculos afectivos, y no puedes llevar gente de acá al planeta. Esos son los 3 reglamentos más importantes que hay. Entonces, nosotros violamos algunos de esos reglamentos, y producto de eso tuvimos que enfrentar, digo tuvimos porque bueno, yo en calidad de responsable, ¿Y se salvó encargado de la misión, la amiga que iba con usted? claro, logré revertir la situación y logramos salvar la vida. Y ellos vieron cómo tú habías actuado, digamos, en la sanación, y eso me encontré Sí, claro. el hecho, digamos, ahí ellos no me juzgaron por la decisión que yo tomé, ellos me juzgaron porque yo hice algo que no debería haber hecho. No, ese algo no se referían ellos a salvarle la vida a esa persona o a ese compañero, sino que ellos se referían a yo haberme mostrado delante del pueblo, haber iluminado las manos y haber metido la mano dentro del cuerpo de él y haber sacado, digamos, el objeto que fue el que le causó la muerte. Entonces, como yo hice eso, yo produje un fenómeno delante de la gente. Paranormal. Violé, o sea, por salvarle la vida a él que estaba ahí, yo violé uno de los reglamentos. Entonces, cuando regresamos al planeta de origen, yo fui juzgado por el Consejo de Ancianos. Y ahí el Consejo de Ancianos vivimos un proceso muy complejo, y yo asumí completamente la responsabilidad de todo lo que había pasado. Pero lo hiciste por compasión. Es que la verdad es que eso ahí se consideró también, ¿no? Claro. Sí, se consideró. Pero es que eso permitió de alguna manera que la sanción no fuera tan fuerte. Eso fue lo que ocurrió ahí. Porque, te explico, en realidad ellos son, así como se preocupan de entrenar a las personas para que vayan en misión, también se preocupan de que esas misiones sean éxitos, y no mandan a cualquier persona además en eso. Las leyes, Y también se preocupan de que se respeten las leyes y todo. Pero en realidad aquí lo más importante, y esto es súper, o sea, quiero ser súper claro como para que la gente lo pueda entender, porque un poco expresa el verdadero sentimiento de estos seres, ¿no es cierto? Que realmente, ¿qué es lo que los motiva a venir acá? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen, y yo creo que yo estoy en condiciones de contestarla. Lo que realmente nos motiva a venir acá es el amor. El amor. Que no es el amor que nosotros entendemos aquí. El amor en esos lugares tiene otro significado. Aquí el amor es como el amor de pareja, no se entiende en realidad, ¿ya? Entonces en realidad el ser humano acá no conoce el amor. El amor es una fuerza, es una energía, es un estado vibratorio que se transmite, se irradia. Entonces en realidad la motivación más grande para atravesar todo el espacio, poder llegar aquí y ayudar, es una fuerza
que se irradia y que se comparte con otros seres. Entonces por amor uno viene a este lugar, por amor ayuda, por amor salva vidas y por amor siguen viniendo. Pero sin establecer vínculos afectivos que están más condicionados y que están... Claro, esas son las reglas que hay entre quienes vienen de allá y quienes en el fondo vienen en misión. O sea, se puede amar, pero de forma amplia, desde el corazón. Exacto, eso. A todos. A todos, claro. Entonces, a través de eso, ellos se toman esa atribución de venir y ayudar. Y me parece que es algo maravilloso porque hay una preocupación permanente de parte de estos seres por querer protegernos y ayudarnos. Esa es la realidad. Ahora, así como hay seres que nos quieren proteger y nos quieren ayudar, también hay seres que no son buenos y han venido acá a causar daño, a destruir, a generar guerra y un montón de cosas más. Todos sabemos. Sí. Entonces, así como existe el bien, también evidentemente existe el lado contrario. Que en el fondo es una polaridad, ¿no? ¿Ya? Porque la energía, tú sabes, tú puedes ocupar un poco de energía para poder curar a alguien y puedes ocupar esa misma energía para hacer un daño. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que cambia? La intención. La energía es energía. Uno le pone la intención. Entonces, a través de esa experiencia, de esa vida anterior, yo logré recordar y logré verme, situación que me emocionó mucho, y eso me permitió poder entender al final por qué tantas señales, por qué tanta cosa, por qué tantas situaciones que tú misma fuiste testigo, que también viste en la fotografía, en las cosas que se dieron, por qué, en la pregunta era por qué. Y ahí al final me di cuenta por qué. Maravilloso. Bueno, porque veníamos de allá. Fantástico. Esa es la realidad. Todo esto que tú nos has contado y estamos todos muy agradecidos, yo y también todos los que te escuchan. No, yo feliz de estar acá y compartir contigo. Te agradezco la invitación y habrá otras. Y habrá otras. De todas maneras. Vamos, esperamos que Bueno, habrá otras. Ya. Bueno amigos, chao. Hasta pronto.